Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Diálogo Nocturno aquí en Radio I-99. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía, seguirnos a través de nuestras redes sociales y por supuesto en el 98.9 FM, en su dial favorito aquí a esta hora de la noche. Pues un pequeño resumen de las noticias más importantes. Pues hoy el presidente Daniel Noboa se reunió con la secretaria justamente de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, allá en Manta. Una reunión reservada, por supuesto, en donde se trató el tema de la seguridad, el tema principal justamente. Luego pues estuvo también acompañado el presidente Daniel Noboa de Giancarlo Lofre, el ministro de Defensa, y de la canciller Gabriela Sommerfeld. Esta reunión obviamente era parte de lo que ya se había anunciado. Entre hoy y mañana pues va a haber esa reunión. Y también según lo que había dicho más temprano, en horas de la mañana, en su habitual rueda de prensa los lunes, la vocera del gobierno pues había indicado que incluía reuniones al más alto nivel con ministros de Estado, otras autoridades locales también, y pues se realizan en las bases, justamente en las potenciales bases de Homeland Security, del Departamento de Seguridad Nacional, como se traduce en Estados Unidos. Pues eso es parte de las visitas protocolarias que están acá y se van a hacer también en Salinas. Entendemos que Kristi Noem partió hacia Salinas, donde están revisando la cooperación técnica entre ambos países. Recordemos que la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, estuvo en julio recientemente aquí en el Ecuador. Esta es su segunda visita que ha estado en menos de 3 meses. Y por supuesto pues el tema de la seguridad es el que nos lleva a este encuentro entre el presidente Daniel Noboa y Kristi Noem. Salinas o Manta son dos de los puntos justamente que se están analizando para tener bases militares justamente de apoyo, de soporte por parte de Estados Unidos acá en nuestro país. Mientras tanto, pues todo avanza en lo que tiene que ver el referéndum, la consulta. Ya está la campaña abierta, justamente empezó el pasado día 1 de noviembre en medio del feriado. Pues hoy también se activaban las campañas por el sí, también los grupos, los activistas que están por el no, estaban trabajando en lo que tiene que ver esta campaña electoral, que va a ser muy corta, ¿no? Recordemos que el 16 de febrero vamos todos a las urnas. Mientras tanto, pues en Nueva York, pues ahí también ven con cautela lo que ha pasado esas elecciones, ¿no?, de alcalde allá en Nueva York. Zoran Mamdani, según lo que dicen los migrantes ecuatorianos, tienen expectativa, creen que los va a proteger, dicen. Vamos a ver qué pasa. Pues ya a esta hora de la noche quiero agradecerle por estar con nosotros el 16 de noviembre, perdóneme, gracias mi querida Wendy, los laxus de los tiempos que me fallan a veces. El 16 de noviembre, domingo 16 de noviembre, vamos todas las urnas a esa consulta popular y referéndum, recuérdenlo. Bueno, pues como habíamos anunciado, está con nosotros el general Fausto Salinas, excomandante de la Policía Nacional. Por supuesto, vamos a conversar con él sobre el tema de seguridad. General Salinas, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Soy Leonidas Castro, gracias por estar aquí en I-99. Buenas noches, Leonidas, buenas noches, Wendy. Seguramente Wendy está al tanto de las noticias de Estados Unidos porque se fue de viaje recién. Sí, es que Wendy nos está aquí, ella nos está produciendo también y está pendiente todo. Tuve un laxus, la consulta popular es el próximo 16 de noviembre, no de octubre. Estoy pensando también el mes pasado. General, y aprovechando de que hoy justamente hubo esa visita de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, se reunió con el presidente Daniel Noboa. Inicialmente se hablaba de Galápagos, pero luego el presidente Noboa dijo que parece que el tema va por Manta y Salinas, dos ciudades puertos, una de ellas que sabemos el movimiento que tiene justamente como es Manta, y también el combate, la lucha contra el crimen organizado por ese puerto marítimo ecuatoriano. ¿Qué opinión le merece esta reunión del presidente Noboa con la secretaria de Defensa de Seguridad de Estados Unidos en esa defensa que tenemos que hacer de nuestra soberanía, de nuestras costas, justamente contra el crimen organizado? Buenas noches. Sí, creo que es muy importante las reuniones que se vienen manteniendo entre el gobierno del Ecuador y el gobierno de los Estados Unidos. La presencia de Kristi Noem por segunda vez marca la relevancia que tiene precisamente el Ecuador como punto estratégico en esta lucha regional contra el narcotráfico. Miren que hay intereses comunes que nos llevan a buscar una estrategia común y a
tratar de optimizar todos los recursos que se tienen. ¿Cuáles son esos enemigos comunes que tenemos los dos países y que tanto nos están afectando principalmente al Ecuador, que es precisamente el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción y todos estos delitos que trascienden fronteras? Por ello, la importancia de que Kristi Noem, con todas las agencias de seguridad de los Estados Unidos, estén pendientes de cómo desarrollar nuevas estrategias en Ecuador que les permitan tener más fortaleza en esta lucha global. Y por eso seguramente no está definido cuál va a ser el sitio donde va a ir la base militar, que podríamos decir que hay una base militar, pero también hay una base de Homeland Security, como se lo ha anunciado, que sería muy importante porque la principal lucha que se está haciendo es contra grupos criminales, y para esta lucha lo que se requiere es fortalecer las capacidades de investigación y judicialización de estos grupos criminales transnacionales. Por lo tanto, creo que va a haber muchos informes técnicos, muchos análisis de las rutas del tráfico de droga, de la ubicación de los grupos criminales, del uso de los medios tecnológicos que se van a tener, ya sea aéreos, drones, o también de las embarcaciones fluviales, que serían las que van a ser utilizadas también en combatir las rutas marítimas del tráfico de droga. General, el trabajo que hay que hacer en el país, realmente se necesita ayuda internacional. Sería un poco necio pensar de que como país, como Ecuador, podemos solos salir adelante en este flagelo que es mundial, como es el narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia transnacional. Necesitamos también todo ese apoyo de la ciudadanía para que en el momento de que vaya a ir a la consulta popular, pues prácticamente tendría que darle una aprobación al gobierno para poder continuar con el tema de las bases militares, porque si no, luchar solo sería un poco cuesta arriba. ¿Cómo lo ve usted, general? En este momento el Ecuador no tiene las capacidades suficientes para enfrentar un enemigo tan grande como lo es el crimen organizado transnacional. Miren que los Estados Unidos ha desplazado su flota más grande para combatir el narcotráfico. Entonces, eso quiere decir que el enemigo es muy poderoso, con muchos recursos, con mucho financiamiento, con estructuras que sobrepasan fronteras. Por lo tanto, esta lucha es internacional, no solo es local. Y el Ecuador, lastimosamente, por muchos años no tuvo la inversión suficiente en seguridad, no tuvo la visión global sobre todo desde el punto de vista de seguridad y justicia, de fortalecer las capacidades de investigación, de inteligencia, de recursos tecnológicos, que definitivamente nos ponen en una situación en desventaja para combatir el crimen organizado. Por ello, toda ayuda es bienvenida para el Ecuador, no solamente de Estados Unidos, sino también de la comunidad europea y de la cooperación que hay entre países en la región. Miren lo integrado que están las policías de América en lo que se llama Ameripol, Interpol, Europol, y esos organismos marcan la necesidad de que los países trabajen en conjunto, compartan información, inclusive hagan o enfrenten las organizaciones criminales en conjunto y hagan operativos simultáneos. Creo que el Ecuador está en un momento crítico, necesita ese apoyo internacional, pero que no sirva solo para esperar recursos, sino que sirva para fortalecer las capacidades institucionales. General, en estos momentos, usted señalaba, ¿no? El país no está en condiciones de enfrentar al crimen organizado transnacional solo. Y esa visita de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, termina siendo un espaldarazo. Somos uno de los pocos países de la región donde Estados Unidos está brindando esa total apertura de mandar una alta ejecutiva del gobierno del presidente Donald Trump justamente a apuntalar el tema de la seguridad y la lucha contra el crimen organizado en la región. Bueno, los Estados Unidos siempre han sido un buen aliado en la lucha contra el crimen. Recordemos que muchas de las unidades especializadas, sobre todo de la policía, que tienen más alto nivel de desempeño, han sido producto de la capacitación, entrenamiento y control de confianza que ha implementado los Estados Unidos y sus agencias para combatir el crimen internacional. Por eso podríamos decir que nuestras unidades de la Policía Nacional e incluso algunas unidades de las Fuerzas Armadas se han potenciado por este apoyo internacional. Sin embargo, a pesar de todo el apoyo que venga del exterior, que siempre será escaso, nunca será suficiente, siempre se que necesitará más apoyo, lo importante es que nuestro país
invierta en seguridad, que desarrolle las capacidades y competencias de cada una de las instituciones, un plan de corto, mediano y largo plazo para que se pueda enfrentar con mayor solvencia las organizaciones criminales. Y general, en estos momentos el tema de la Policía Nacional, el profesionalismo que están trabajando, que están luchando justamente con este bloque de seguridad, justamente con las Fuerzas Armadas, es importante también determinar las zonas a combatir, encontrar esos puntos estratégicos del Ecuador donde tenemos que luchar. El tema de la minería, se está bombardeando justamente este sector de la minería ilegal. Hay que cuidar los puertos, la frontera. ¿Qué debemos hacer casa adentro hasta que llegue esa ayuda internacional, hasta que llegue todo ese apoyo internacional para luchar contra el crimen organizado? Bueno, las estadísticas están claramente expuestas, los sitios donde existen mayor muertes violentas, los sitios donde existe minería ilegal, donde tenemos tráfico de combustibles, donde existen los puertos, donde precisamente se contaminan la mayor cantidad de embarcaciones y containers que llevan droga hacia la Comunidad Europea y hacia los Estados Unidos. Por lo tanto, aquí no se trata de la identificación de los blancos, sino de las capacidades institucionales. Y hay que mejorar las capacidades de las instituciones. Esto significa mejorar el número de elementos, la calidad de esos elementos que se van a integrar a esta lucha, también equipamiento tecnológico. Miren lo necesario que es fortalecer la integración tecnológica de todos los aplicativos que permitan dar trazabilidad a vehículos, la trazabilidad financiera, la trazabilidad de la movilidad humana. Creo que hay mucho por trabajar y aquí definitivamente se requiere el soporte de la Constitución y ojalá los cambios que se introduzcan, si es que gana, por supuesto, el sí a esa nueva Asamblea Constituyente, deben ser muy profundos, deben ser muy técnicos y pensados en el futuro del país. General, el trabajo que toca hacer casa adentro con las muertes violentas también, ¿por qué se complica tanto a veces? Vemos que el bloque de seguridad trabaja en varias provincias, ahorita están en Guayas, están aquí centrados en Guayaquil, en Durán, justamente, pero se disparan, por ejemplo, los casos también en El Oro, en Machala, en Manabí, en Santa Elena. ¿Cómo hacerle frente estratégicamente a las muertes violentas, al crimen organizado que se mata? Unos dicen que son muertes violentas entre ellos, pero también hay víctimas colaterales, general. Y eso es lo que más duele en el Ecuador, donde hay vidas inocentes que están de pronto en el lugar equivocado a esa hora y terminan falleciendo. Sí, precisamente eso es lo más crítico, que existan personas inocentes que sean víctimas de la violencia. Eso requiere, eso nos marca la necesidad de que el Estado sea contundente, y la mejor forma de ser contundente es precisamente con investigaciones serias que sean entregadas a la justicia estos informes y con ellos se pueda obtener sentencias. En el otro ámbito sí hay una marcada acción operativa que realizan la Fuerza Pública, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, que es de impacto, como la presencia de aproximadamente 7,000 uniformados en la ciudad de Guayaquil y en la provincia del Guayas, que marcan un impacto significativo, pero que también no se puede hacer simultáneamente en todo el país porque las capacidades son limitadas. Por eso me ratifico en que hay que incrementar las capacidades institucionales permanentes para que la Policía Nacional en el ámbito de investigación pueda enfrentar y llegar a sentencias, y por otra parte las Fuerzas Armadas tengan mayor cobertura, principalmente en las zonas de frontera y en áreas críticas. General, esto que tiene que ver, por ejemplo, con la lucha contra la minería ilegal en el Ecuador. Hemos visto que en los últimos días, incluso este fin de semana, este feriado, hubo trabajo de las fuerzas militares bombardeando estas zonas. Eso podría determinar en cierto modo, pues, ok, la lucha frontal contra el crimen organizado que se financia de la minería ilegal. Pero podrían estos grupos migrar en esos territorios, en esa zona, buscar otras áreas. Es decir, hoy bombardeamos en Imbabura, ayer bombardeamos en el Azuay y resulta que mañana se van a Portobelo, se van al Oro. Es decir, esos grupos irregulares también podrían migrar a otras áreas, pese a que hoy en día se los está bombardeando, donde se ha determinado que son tienen una injerencia muy fuerte del crimen organizado.
Bueno, sí, el delincuente y el crimen organizado lo que busca es las áreas donde tenga menor control, donde tenga más facilidades para cometer sus actividades ilícitas. Por eso, si ustedes recuerdan el gran operativo que se hizo en Yutsupino, donde se decomisaron aproximadamente 153 retroexcavadoras, fue un golpe Sí. contundente. Sin embargo, en el proceso de judicialización, todas esas máquinas todavía siguen en un patio, algunas han sido recuperadas por las personas que estaban destruyendo la naturaleza y todavía son pocos los sentenciados en ese caso. Por eso es importante que la fuerza del Estado se siga manteniendo con estas operaciones que les causan la afectación más grande, que es la afectación económica, con la destrucción de maquinarias, con la destrucción de todo este trabajo que realizan por meses para abrir bocaminas, para establecer esas áreas donde realizan la minería ilegal. Entonces, este trabajo es bien recibido y efectivamente impacta en las organizaciones criminales dedicadas a la minería. Y cierto es que algunos tratan de migrar a otros delitos. Miren lo que tenemos con el tráfico de combustibles, que también es preocupante, lo que tenemos con la trata de personas que tratan de llevárselos a otros países y algunos jóvenes terminan en explotación laboral en otras circunstancias. Recientemente, como Aerial Recovery, tuvimos la oportunidad de ayudar a la repatriación de un ecuatoriano, de un jovencito que estaba siendo explotado laboralmente en Camboya y que fue reclutado en el Ecuador para una oferta laboral. Y también, por otra parte, migran a las extorsiones y secuestros también. Por eso es importante que las capacidades de la institución estén cada vez más fortalecidas, de las instituciones de seguridad y justicia, y también lo más importante es que existan sentencias y se rompa la impunidad y se les quite el dinero a las organizaciones criminales. General, usted tocaba el tema de por ejemplo, es verdad, los delincuentes tienen varias ramas, podríamos decir, del crimen organizado donde tienen que centrarse: minería ilegal, trata de personas, las extorsiones, los secuestros. Le quería preguntar, usted como ex comandante de la policía, ¿cuál debe ser el procedimiento de ese ciudadano que nos está escuchando, de que le han ido a vacunar su negocio, y el otro que tal vez que tiene un poquito más de un negocio un poco más grande, quieren secuestrarlo? ¿Cuál deben ser las medidas de seguridad que deben tomar? Porque la gente dice, bueno, me vienen a vacunar, ¿qué hago? No sé qué hacer, denuncio, no, me voy, huyo, abro después de un mes, 2 meses, cierro el local, me retiro y quiebro mi negocio. ¿Qué debe hacer? La gente debe denunciar a la policía. Hay la seguridad, la certeza de que no hay malos elementos que filtran o que pueden trabajar en ciertas zonas, ciertos barrios de Guayaquil con el crimen organizado general. Bueno, lo primero es la prevención y conocer plenamente que uno debe entender las nuevas circunstancias del país y sobre todo en el ámbito de no exponerse. Por ejemplo, en algunos asesoramientos que estoy ejecutando, hay personas que ingresan a estas páginas de pornografía y cuando llegan exponen sus datos personales y esos datos personales incluso les envían unas trampas para poder acceder a sus dispositivos. Cuando llegan a esos dispositivos, empiezan a llamar a todas las personas que él conoce, empiezan a extorsionarle y ahí el que da la pauta para que existen ese tipo de delitos es uno mismo, siendo vulnerable a estas cosas que parecen atractivas, pero a la final terminan lesionándolo. El otro punto es determinar con claridad cuáles son las personas que incluso tienen call centers desde donde llaman a extorsionar en forma sistemática cuando obtienen un teléfono de alguna forma. No tienen información clara, tal vez tienen un nombre y nada más, porque se robaron un teléfono y sacaron información, pero no tienen la capacidad de generar acciones dañinas, o tal vez es algún conocido del eje familiar que también se consiguió el teléfono, se asoció con algún delincuente y busca obtener información. Entonces esas personas no tienen el nivel de riesgo que representa una amenaza y en algunos casos es conveniente bloquearlo. Pero cuando ya existen unas amenazas un poco más sofisticadas, donde se envía datos que son delicados, ahí sí conviene ya presentar la denuncia. Muchas veces uno tiene
miedo de presentar las denuncias, pero hay dos mensajes principales. El uno, el que paga una vez, le vuelven a cobrar. O sea, siempre estará en la línea del extorsionador porque queda marcado que es una persona que puede pagar. Y la segunda es que si no se denuncia, esta red criminal va a crecer, va a tener más recursos y puede ser más violenta. Por lo tanto, la denuncia es muy importante para identificar, y aquí hay dos herramientas que ha creado, una la creó el Ministerio del Interior, que es precisamente un número para la extorsión, y si es algo más delicado, hay el número 131 para poder denunciar también a personas vinculadas con el crimen organizado, o el 1-800 delito, que también son números importantes. Miren la eficacia que ha tenido, la eficiencia y eficacia que ha tenido la UNACE. Realmente es una de las unidades de la Policía Nacional de la cual los ciudadanos nos sentimos orgullosos, y es este tipo de unidades las que tienen que fortalecerse en el ámbito nacional investigativo. General, finalmente, para terminar, ya me quedan un par de minutos. Definitivamente se necesitan esas bases militares extranjeras, y la consulta popular es la gran oportunidad para que los ecuatorianos puedan darle la posibilidad al gobierno de tener ese respaldo internacional. Bueno, yo creo que sí, porque vamos a tener mayor cobertura en la vigilancia marítima, aérea y terrestre. Hay una mejor posibilidad de intercambiar inteligencia para combatir las estructuras criminales, y que sobre todo que conlleve a judicializaciones. Hay una importante transferencia de tecnología, y sobre todo porque se requiere interoperar sistemas. Entonces esto nos va a obligar a tener sistemas similares de alta tecnología y alto nivel. Y también podríamos tener otros ámbitos que puede fortalecerse, como la capacitación, también incluso la protección que podríamos tener de apoyo a la protección del medio ambiente con las embarcaciones de otros países que ayuden a cuidar nuestros recursos naturales. Y la capacitación, que es muy importante sostenerla, mejorarla y estar con los más altos estándares. Yo creo que hay que pensar muy bien. Aquí creo que la pregunta no es si es necesaria o no la constituyente. La pregunta es escoger las mejores personas para que vayan a la constituyente y decidan o cambien algo en beneficio del país. Yo creo que si ya gana el sí a la constituyente, hay que tener mucha seriedad, mucha responsabilidad para elegir quiénes van a ser los asambleístas. Muy bien, gracias, general Fausto Salinas, y informar pues también que hoy el presidente decretaba el estado de excepción en 5 provincias a propósito de los índices de violencia, los delitos y la perspectiva justamente que hay de los ilícitos por parte de los grupos criminales. Manabí, Guaya, Santa Elena, Los Ríos y El Oro, además de los cantones La Manada en Cotopaxi, Las Naves y Echandí en la provincia de Bolívar, están nuevamente justamente aquí en este decreto presidencial, un nuevo estado de excepción por la inseguridad que vive el país. El decreto fue emitido justamente este día por el primer mandatario, y con ello pues se trata también un poco de dar seguridad. Gracias al general Fausto Salinas, que tenga usted una buena noche. Una buena noche, por estar con nosotros. Hasta la próxima. Aquí terminamos Diálogo Nocturno. Buenas noches. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.